es la casa de muchísimas familias criminales. Giran todos con cuchillos. Es el escenario de muchísimas muertes. ¿Sí? Ok. Buenos días desde la maravillosa, soleada, calurosa, muy calurosa Sofía. Es sábado, son las 11 de la mañana, hay 1 grado y yo me encuentro en el barrio de Liulin. El barrio de Liulin lo llaman así porque hay una montaña aquí al lado que se llama Liulin. Una razón muy sencilla: es el barrio residencial más grande de toda Sofía, la capital, y también más grande de toda Bulgaria. Está dividido en 10 microdistritos. Viven 120.000 personas desde el 1973, año en que crearon aquí el primer edificio. Es un barrio que está bastante cerca del centro, está súper bien conectado con el transporte público y por alguna razón también es muy barato. Estamos hablando de unos 900 euros por metro cuadrado. Quiere decir que un piso de unos 50 metros cuadrados, pequeñito para una persona, una pareja, lo podéis comprar por menos de 50.000 euros. Entonces, es barato, es céntrico, bien conectado con el transporte. ¿Qué haces ahí, Federico? Pues aquí en Sofía, si se habla de criminalidad, siempre viene afuera ese nombre, el barrio de Liulin. ¿Por qué? Bueno, es la casa de muchísimas familias criminales, familias mafiosas, y también es el escenario de muchísimas muertes. Hace unos años, muy pocos años, murieron 2 policías que estaban investigando un sospechoso. No hay color, es todo blanco, todo gris, todo muy triste, pero es un estilo muy soviético. Vamos paseando por aquí, vamos intentando hablar con la gente. Yo he aprendido 2 palabras: Dober den, que quiere decir buenos días, y voda, como vodka sin K, que quiere decir agua. Entonces utilizaré estas 2 palabras para intentar comunicarme con la gente de aquí. Como podemos ver, los edificios no son antiguos, seguramente tienen menos de 40-50 años, pero están todos en muy mal estado. Una vez que cae la pintura, no la vuelven a pintar. Obviamente aquí viven personas de bajos recursos económicos, entonces es todo un poco en el estilo, para así decirlo, pero con una mano de pintura, ¿no? Un poco de amarillo, un poco de rojo, un poco de azul, que ya lo sé que no es barato para pintar edificios tan grandes, pero sería un cambio increíble, yo creo. Mirad, nos metemos allá, que veo un parque muy bonito, porque en realidad no sé dónde estoy yendo. Espero encontrar personas que por lo menos pueda hacer una charla y preguntarle qué tal vivir por aquí. Parece un poco volver atrás en el tiempo. Son muy parecidos a los edificios que hemos visto en el episodio de la mina en Barcelona. Es muy común, también lo hemos visto en Francia. Los barrios marginales son muy parecidos desde el punto de vista estético. Son siempre cuadrados, no hay ningún interés en hacer las cosas estéticamente bonitas. No hay colores, no hay absolutamente nada. Hay cuadrados donde la gente puede dormir, puede vivir, puede sobrevivir y ya está. Aquí tenemos un parque de los niños. Dober den. No sé, no me ha saludado, no le he caído muy bien. Puede ser que mi Dober den no sea correcto como lo estoy diciendo, pero lo he mirado en Google, así que ya está. Cuando vengo en barrios así, siempre intento tener una excusa, entre comillas.
¿Por qué? Porque esta gente obviamente no está acostumbrada a ver una persona con una cámara caminando por el barrio, grabando, hablando en un idioma que no conocen, y lo entiendo, no son barrios turísticos donde hay algo que puedes ver, entonces ¿por qué grabarlo? Muchísimas, 90% de las personas que me miran estoy seguro que están pensando: ¿qué hace este toca huevos en nuestro barrio grabando nuestras casas? Se está riendo de nuestras condiciones. Ya sabéis que no es así, no hay absolutamente nada de ridículo o divertido o del estilo, no es el propósito del canal, ya lo dije en muchísimas ocasiones. No estoy aquí para reírme de la gente, estoy aquí simplemente para enseñar cómo vive en realidad la mayoría de las personas. Entonces, ¿cuál es la excusa de hoy? Buscar un barbero. Aparte que tengo, ¿no?, una barba bien importante, hay que cuidarla. Y segundo, en teoría un barbero siempre se encuentra en cualquier barrio. Así que será la idea de hoy, hablar con la gente y buscar a alguien que me afeita. A ver si, aparte de afeitarme, me corta la garganta, así que ya no necesitaré nunca más un barbero en mi vida. Bueno, nos callamos un poco y nos metemos aquí, adentro del barrio de Liulin, el barrio, dicen, más peligroso de Sofía. Aquí tenemos un Aston Martin, muy buen dibujo. Espero que lo ha hecho la escuela de primaria aquí del barrio, porque si lo ha hecho un artista, vamos, tienen que cambiar al artista aquí en Bulgaria. Dobar den. Dobar den. Entonces me ha entendido. Era el señor de antes que no le ha gustado mi Dobar den, pero la señora lo ha apreciado. Dobar den. Me parece absurdo que van con los caballos en el medio de la calle, en la autopista, donde sea, y a todos les parece muy normal. Caballo. Yeah. ¿Y tú? Yeah. Ok, let's go. Ok? Snimka. ¿Sí? Ok. What's your name? Avetis. Avetis. Federico. Nice to meet Okay. Thank you for your help. you. If you wanna meet strange people, You know strange people. aggressive, yes, we can show you. Avetis vive aquí, en ese barrio, el barrio de Liulin. Me ha dicho que vive en uno de estos edificios, creo, por ahí. Está aquí con unos amigos, unos 4 o 5 amigos, y me dijo: si quieres ver gente un poco rara, ven conmigo que te los enseño. ¿Qué es la vida si no hay un poco, ¿no?, de brívido, un poco de emoción, un poco de adrenalina? So why that party is dangerous? In 90s, they're dangerous people Okay. with illegal businesses. Okay, like drugs, prostitution. Yes. People from Bulgaria came here to work, and they gave them home. For free? Yes. Just to work? They work here Okay. for the great of Bulgaria. Okay, okay. And late 90s, there are crisis a lot. Yes, No money. No money? No work. nothing. Yes, and they start illegal businesses. Many gangs. Okay. That's like starts this reputation, this neighborhood. People here, they want to look dangerous, you know. Yes. They want to look scary. Yes, they are scary because they are in groups, you know. Of course. One in one. No, but they just talk about. Yes. That's it. Okay. But no, they maybe talk, they maybe go some action. Yeah. Yes, but you can handle them. And if you look for trouble, You're gonna find them. going to some people, yes, they will find you. And Yeah. Liulin will be too small for you, you know. Yes. You, Here it's normal to have a knife with you. for me, yes. For two. Okay. Many others don't understand this. But Okay. I want to be safe. What? We are. You have to run. Okay. We are getting this. Ah, the bus. Yes. Ok. Hemos subido a un bus porque parece que ese barrio tan peligroso al final no estaba tan cerca.
¿Sí? Marko, ti unoću vek se pretare kad je beto. Ja smiva pali da to šaka mi go pravi, izvolite. This old facility, it was kind of bread factory or something like this. We can go in there. Yeah, let's go. Yeah, you go first. Yes. Here is no one, you know. At night time may appear here. Maybe now is the time to take the knife because if something happens. Okay. There is no one. So people maybe come here during the night to take drugs and. Yes. Как се казва това, бе? Let's бутилки по стени и прави простоти. That's scary, my friend. To spray paint over the... Не, бе, брат. And for vandalism, you know? Yeah. Here there is other thing. In this side, it's parking, you know? Parking place. Parking. Okay. And, when we were little, Yeah. we were coming here. Okay. We tried to be silent. Silent. They don't hear us, you know. So you came here before? Yes. Cassetti. Cassette for VHS, music? yes. They're new. A CD. New, are you? Yes. Oh, I take one. I'm gonna listen in my place. Yeah, this is very, Okay. very. And a CD. People sleep here. They put this stuff to sleep. Maybe, Homeless you know? people. Yes. It's And junkies maybe. She Okay. asked us to join her for a while, so Okay. she is blessing you. Мамин, да си жив и здрав. Желая ти много здраве и много любов. Много секс. Сега God ме bless you. разбрах. You Lots of translate. love, lots of health, and lots of sex. Thank you. Мене ме обраха и нямам една стотинка. Сега поискаха една цигара. She said they robbed her. They rob her. Yes. Господ, Окей. здраве да ти дава. Желая ти God много секс. Lots of sex. Много секс. Lot of sex. Okay. Много секс. Okay. And Double. Всичко да ти даде. ciao, ciao. От Ciao, мене we have to go. Entonces, estamos llegando después de 1000 horas al barbero y estamos hablando un poco de seguridad aquí en ese barrio. Y parece que todos, también ellos que tienen 19 años, giran todos con cuchillos. Todos. Y me acaba de enseñar el chico algo que no había visto nunca en mi vida. Y es esto de aquí. So this is the wallet knife. $6. Давай часик покажи, что-то картин. Счастлива. Да? 6 лет. Never. It's pretty unstable, but it's still a knife. Creo que está hecho de plástico. Bueno, así es como giran los jóvenes de ese barrio cuando quieren volver a casa por la noche. Cuchillo de cartera y listo para sobrevivir. Estoy. Ay, Eso es para. Vamos a comer aquí, que parecen buenísimos. Fruta. Le encanta la fruta a los búlgaros. Hay fruta muy buena por todos lados. Mira esto. 70 céntimos. Един козунак. Опе. No. Да видиш hospitality. Me quiero ofrecer el pan tradicional de aquí que se come en la Pascua. Parece un pan dulce. Cuesta €1, que son 2 leve. Y me parece un precio muy bueno para, ¿no? un pan de ese tamaño. Да го изсипем на стерео. Hombres, mujeres, niños, cejas, hacen de todo. Hello.
Ahí lo hemos conseguido, señores. Aquí estamos, en el barbershop de uno de los barrios más peligrosos de Sofía. Y es la primera vez en mi vida que me hago la barba en un barbero. Estoy, os digo la verdad, bastante emocionado. What's your name? Zahir. Zahed. Yeah. Okay. You are from Bulgaria? No. No? From where? Syria. Syria? Yeah. Okay. Vaya tratamiento. Brutal. Poquito de sangre, que es normal. Ciao, my friend. Thank you. Thank you very much. Y aquí estamos, señores. Ha sido una experiencia fantástica. La terminamos aquí en el barrio de Liulin. Ha sido uno de los días, creo, más emocionantes. He conocido a estos chicos fantásticos. Me he hecho la barba. He ido a caballo con los gitanos en el medio de la calle. Un día brutal. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Estaba listo para saludar mis amigos, pero uno de ellos me para y me dice: calma, calma, calma. Aún no estás libre de irte porque te quiero enseñar un poco de la hospitalidad búlgara. Vente a mi casa, te quiero regalar una cosa. Así que vamos a su casa a ver qué me quiere regalar el chico más majo de toda Bulgaria. Aquí tenemos el jardín donde pasaban la infancia. Un poco diferente de lo que estamos acostumbrados en España o en Italia. Un poco gris, un poco esencial, para así decirlo. Pero bueno, los niños tienen mucha imaginación, así que también un lugar que a nosotros puede parecer un poco triste, en realidad se puede transformar en un Luna Park. Entonces, amigo mío, ¿qué me has traído? What did you bring me? Rakia. Rakia, what is rakia? Rakia, it's a type of liquor, you know. It's type of brandy. It's Bulgarian brandy. You made it, right? Yes, Okay. I with my grandfather. You- I will sip it first. Okay, See. to see if it's good. Yes, yes. Okay. Your turn. A Sofía, a Liulin, a mis nuevos amigos y a probar. Is it good? It's very good actually. The flavor. It is like cherry. I feel hot already. You know? It's very, very good. You drink this and Yes, you yes. don't need jacket, nothing. Yeah, that's all. That's all. Плодовете на бус. So this is the fruit. This is made of this. Yes. 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 Like real Bulgarian, no? Bulgarian power. Guys, thank you so much for this present. No problem. Okay? It's very good. For you. Rajía, señores, original, hecha a mano por parte de este señor y su abuelo en un pueblo aquí a dos horitas de coche. Brutal. Na zdrave. Federico, okay? Do you think it's safe? Yeah. It's not safe. ¿No? ¡Vámonos! Las condiciones son un poco precarias. ¡Wow! ¡A toda pista! Very good.